Listo, con respecto a esta clase, es una clase netamente de teoría, así que ustedes simplemente en esta clase no vamos a hacer ejercicios así como que fuertes, vamos a hacer ejercicios sí, pero para entender la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Yo les he pasado por el grupo ¿cómo se llama? Un PDF y un Excel para que puedan tener toda la teoría lista y así no tengan ningún problema. ¿Ok? Entonces no tienen nada que escribir, por ahí pueden tomar notas, qué sé yo, pero si no, estén prestando atención. El tema de hoy, el tema que voy a explicar hoy, que es el tema teórico, es de ratios. No sé si muchos de ustedes ya vieron ratios y análisis de estados financieros con su profesor, pero en esta PC va a entrar dos temas: balance constructivo y asientos de cierre, que ya lo expliqué en la anterior clase. Lo tienes que ver, por favor, si faltaste o si aún no lo has visto, por favor, ponte al día. Y el día de hoy voy a ver la segunda clase teórica, que es análisis y ratios, que es sumamente fácil y también es recontra mecánico. Tienes que aprenderte muchas fórmulas, ¿ok? Pero no es nada difícil. Ahora, vamos a comenzar un poquito con el análisis de estados financieros. Justamente este tema también entra para tu trabajo integrador, al igual que el balance constructivo, que es un tema que se va a evaluar en tu trabajo, también se va a evaluar los ratios financieros. Ahora, vamos a analizar de la siguiente manera. ¿Qué es un análisis de estados financieros? Eso es lo primero que te debes de preguntar. ¿Qué es? ¿Qué es un análisis de estados financieros? Antes de comenzar, tienes que saber que un análisis de estados financieros, como su propio nombre lo dice, ¿de acuerdo? Dice, ¿no? Consiste en analizar e interpretar la información contable de una empresa con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desempeño en el futuro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que analizar un estado financiero básicamente es poder interpretar la información. Ustedes, con toda la primera parte del curso de Funda, ustedes ya saben armar los estados financieros. O sea, cuando yo me refiero a estados financieros, me estoy refiriendo al estado de situación financiera, al estado de resultados, al estado de cambio en el patrimonio neto y al estado de flujo de efectivo. Ustedes ya saben el formato de los 4 estados, fue básicamente el tema fundamental para toda la primera parte del curso hasta tu parcial, así que yo sé o yo asumo que ustedes ya saben sus estados financieros, saben cómo es la estructura de un estado de situación, un estado de resultados, etc. Entonces, ahora, en este tema, vas a aprender a interpretarlo. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa tus estados financieros? O sea, ¿qué significa los números que te dan tus estados financieros? Eso es básicamente analizar los estados financieros. O sea, en otras palabras, una vez que tú ya terminaste de elaborar todos los estados financieros que tú ya sabes, ahora los tienes que interpretar. Tienes que decirme qué es lo que te está reflejando tus estados financieros. Eso significa interpretar o analizar estados financieros. Ahora, para analizar estados financieros debes de seguir los siguientes pasos, ¿no? Porque si tú quieres saber qué es lo que te está diciendo tus estados financieros o quieres saber cómo interpretar tus estados financieros, cabe resaltar que cada empresa tiene estados financieros diferentes. O sea, tu interpretación para tu otro compañero no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque las interpretaciones de los estados financieros son sumamente individuales. No todas las empresas tienen interpretaciones iguales. De acuerdo a los números que te salen en tus estados financieros, según la empresa que tú elegiste, de acuerdo, tú vas a poder interpretar. Entonces, no compartan para su trabajo interpretaciones con otros equipos porque no es lo mismo. El trabajo es sumamente individual. Además, las interpretaciones también son individuales. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene empresas diferentes, números diferentes, por ende las interpretaciones que ustedes van a dar al finalizar su trabajo son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para que tú puedas analizar los estados financieros, tienes que seguir todos estos pasos que en verdad te lo he puesto sumamente resumido. El primer paso, y esto es más que todo teórico, ¿ok? No tiene mucho que ver con Funda, pero es más teórico,
el primer paso que ustedes tienen que saber que es importante cuando ustedes quieren analizar estados financieros es saber el contexto externo de la empresa. Este es el primer paso. Tienes que saber un poquito de la empresa, por eso les decía, la empresa que ustedes hayan elegido en su trabajo, tienes que saber más o menos qué hace tu empresa. ¿Ok? Porque si tú elegiste una empresa y no sabes qué haces, cuando interpretes no vas a saber mucho qué hacer. Entonces, el primer paso para que tú puedas interpretar los estados financieros es conocer el contexto externo de tu empresa. ¿Qué significa conocer el contexto externo? Por ejemplo, tienes que conocer el contexto donde opera la empresa. ¿Dónde opera tu empresa? ¿Qué hace tu empresa? Luego también, además de eso, también es importante saber un poco, investigar un poco en conocer los factores externos de tu empresa. Es decir, el entorno general o específico que puede afectar directamente o indirectamente a la empresa. O sea, digamos, si ustedes escogieron una empresa Gloria, imagínate, no sé, se van al buscador y buscan un poquito acerca de Gloria, qué es lo que se dedica, cuáles son los factores externos que le puede afectar. Eso es importante que ustedes tengan esa información. ¿Qué otra información también es importante para que puedas dar un buen análisis? Conocer las oportunidades y las amenazas que puede enfrentar esa empresa. Entonces, ese es el primer paso, darle un vistazo, conocer un poquito dónde se desarrolla, en qué contexto externo se desarrolla tu empresa. Ese es el primer paso para que tengas un buen análisis. ¿Preguntas por el primer paso? Ok. Una vez que tú ya analizaste, ya investigaste un poquito acerca de la empresa, ahora viene el segundo paso. El segundo paso, seguimos investigando, pero ahora el contexto interno de tu empresa. Una vez que tú ya sabes el contexto externo de tu empresa, ahora el interno. ¿Cuál es el interno? Buscan en Google el interno. Ustedes buscan la empresa, ahí les sale la misión, la visión. ¿Cuál es la visión y la misión de la empresa? ¿Cuál es el producto que ofrece tu empresa? Ustedes cuando hacen su trabajo o los que ya están elaborándolo su trabajo tienen que saber cuál es el producto que ofrecen al mercado, ¿no? ¿Qué producto venden? Tienen que conocer también las actividades que generan valor, cuál es la ventaja competitiva de tu empresa, cierta información interna importante, relevante. ¿Qué más? Conocer las fortalezas y debilidades de tu empresa. Entonces, en teoría, el paso 1 y el paso 2 es buscar un poquito más acerca de la empresa que tú elegiste. Tanto el contexto externo como el interno. Una vez que ustedes hayan hecho esto, que es básicamente buscar, luego viene el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso para analizar los estados financieros? El tercer paso, como te coloqué en tu resumen, el tercer paso, ¿cuál es? Ahí dice, ¿no? Tenemos que hacer una lectura rápida de los estados financieros. O sea, en otras palabras, el tercer paso básicamente es revisar rápidamente, tienes que revisar así de manera rápida ¿qué números tienes en tus estados financieros? Entonces, ese es el tercer paso que tú tienes que hacer. Dice, tenemos que hacer una lectura rápida de los estados financieros. Y acá hay algo que quiero recalcar. Tú para analizar los estados financieros, para hacer un análisis, tienes que ya tener tus estados listos. O sea, tú no me puedes analizar estados financieros si tú aún no armas los estados financieros. O sea, no tendría sentido que tú analices estados financieros sin tener los estados. Entonces, para que tú puedas analizarlos, tienes que ya primero haber hecho los estados financieros. Por ende, en el tercer paso es que tú le tienes que hacer una lectura rápida a tus estados, ¿no? Ver qué estados tienes, si tienes el estado de situación financiera, si tienes el estado de flujo de efectivo, si tienes el estado de resultados, le tienes que dar un repaso, una mirada rápida. Una vez que hayas hecho eso, que hayas mirado rapidísimo tus estados, ahora sí empieza lo que yo le llamo como que nuestra chamba. O sea, a partir del paso 4 hacia adelante ya es cálculos. Ok, entonces, una vez que ya terminaste con el contexto externo, ya sabes cuál es el contexto interno, ya le has dado una mirada rápida a tus estados financieros, ahora viene el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Hacer un análisis vertical de tus estados financieros.
Ahora la pregunta es, ¿qué es hacer un análisis vertical? Un análisis vertical, básicamente, su objetivo, y acá te lo puse, dice, el objetivo de un análisis vertical es encontrar las cuentas más importantes que tiene la empresa. O sea, si tú en tu empresa quieres buscar las cuentas más relevantes de los estados financieros, tienes que hacer el análisis vertical. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo de ese análisis. El análisis vertical lo que te da básicamente en una empresa son las cuentas más importantes de tus estados financieros. Y otra característica importante de este análisis es que solo se enfoca en un año específico. O sea, si tú estás trabajando en el año 2020, entonces por ese año te va a dar las cuentas más importantes. Si tú estás trabajando en el año 2023, en ese año te va a dar las cuentas más importantes. O sea, solamente se enfoca en un año específico. O sea, en otras palabras, el análisis vertical no te sirve para comparar un año con otro. O sea, si tú quieres comparar un año con otro, no puedes usar el análisis vertical. El análisis vertical solo lo vas a usar cuando quieras encontrar en un año específico, en un estado, en un año específico, la cuenta más importante. Nada más. Si quieres comparar, el análisis vertical no te sirve. Para comparar, no te sirve. Solo te sirve para encontrar en un año específico, en un estado, la cuenta más importante. ¿Quedó claro cuál es el objetivo del análisis vertical? Ok, ahora te voy a dar un ejemplo y voy a ir a mi Excel para que veas más o menos cómo se calcula en los estados financieros un análisis vertical. Vamos a ir aquí, en este Excel que todos ustedes lo tienen. Yo les he puesto acá dos estados, les he puesto el estado de resultados y el estado de situación financiera de una empresa X por el año 2020, ¿ok? De una empresa que se llama Organic SAP. Y lo que yo te voy a pedir aquí en base a estos estados es el análisis vertical, ¿ok? Entonces, como hemos dicho, una de las características importantes del análisis vertical es que se enfoca en un año específico. Entonces, si yo quiero saber del estado de resultados, ¿cuál es la cuenta más importante? Tienes que hacer un análisis vertical. Entonces, voy a hacer un análisis vertical por el año 2020, ¿de acuerdo? Y siempre en un estado de resultados, las ventas netas siempre es el 100%. O sea, tú siempre en un análisis vertical tienes que enfocarte en la cuenta que representa el 100%. En un estado de resultados, las ventas netas siempre representan el 100%. Entonces, aquí le voy a colocar el 100% a las ventas netas. Y una vez que ya colocaste el 100% a las ventas netas, porque así te dice la teoría, siempre las ventas netas representan el 100%, y ahora lo único que tienes que hacer es dividir. Divides el número entre el 100% que son las ventas netas. O sea, todos estos números de abajo del 100% lo vas a dividir entre las ventas netas. Y te va a salir así. Por ejemplo, utilidad bruta sería utilidad bruta entre el 100% que son las ventas netas. Gasto por alquiler, lo mismo, divides el gasto por alquiler entre el 100% que son las ventas netas. Y así para cada uno. El gasto por sueldo sería el gasto entre las ventas netas. Y como lo puedes hacer y yo tengo Excel, lo que voy a hacer es fijar. Voy a hallar esto entre el 100% y este 100% lo voy a fijar para que no se mueva. Y entonces cuando jalo ya voy a tener todo. Y ahí lo que estoy haciendo aquí es un análisis vertical. O sea, en otras palabras, el análisis vertical, si tú lo pones en porcentaje, el análisis vertical lo que te da son los porcentajes de cada cuenta. Es decir, cuánto representa cada cuenta. Por ejemplo, yo veo que la utilidad bruta representa el 62%, entonces lo único que te dice el análisis vertical es que la utilidad bruta representa un 62%. Yo veo que el costo de venta representa un 38%. Si tú quieres los que están en negativo, lo pones en positivo. Porque los porcentajes no me interesan si son negativos o positivos, solamente es un porcentaje.
Entonces, todo lo que esté en negativo, lo que yo hago es pasarlo a positivo. Para que me dé positivo, pues, ¿no? Entonces voy a pasarlo a positivo. Para no ver negativos. En un análisis vertical, a mí particularmente no me gusta ver números en negativo. Listo, entonces todos los números que están en negativo, yo los paso a positivos. O sea, lo cambio de signo, pues nada más. Listo. Entonces, lo único que te dice el análisis vertical, como estás viendo aquí, es los porcentajes de cada una de las cuentas. Nada más, no te dice más. Por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, las partidas operativas representan el 39% de las ventas netas. No sé, el impuesto a la renta representa el 7% de las ventas netas. O sea, simplemente lo que te da el análisis vertical es el porcentaje de cada una de las cuentas. Es lo único que te da, no te da más. Y acá creo que me faltó, acá me faltó colocar este de aquí. La utilidad neta. La utilidad neta te dice que representa el 16%, la utilidad neta representa el 16% de las ventas netas. Listo. Y esto es hacer un análisis vertical en un estado de resultados. Siempre cuando tú haces análisis verticales, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en el 100%. En un estado de resultados, el 100% siempre es las ventas netas. ¿Preguntas por un estado de resultados? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Una vez que ya hiciste el análisis vertical del estado de resultados, ahora voy a hacer de otro estado, del estado de situación financiera. Entonces, como ya les había comentado, tienen que buscar aquí el 100%. Para un estado de situación financiera, el 100% siempre va a ser el total de activos, ese va a ser el 100% siempre, el total de activos, y el total de pasivos y patrimonios va a ser el 100% de esta columna. Que lo primero que tienes que hacer es enfocarte en el 100%. Entonces, el total de activos va a ser el 100% para todas estas cuentas de esta primera columna y el total de pasivo más patrimonio va a ser el 100% para esta columna de aquí. Una vez que ya te situaste en el 100%, ahora simplemente divide y saca el porcentaje de cada una de las cuentas. Sería así. Este primero sería el efectivo entre el 100%. El segundo sería este de aquí entre el 100%. El tercero sería este de aquí entre el 100% y como siempre lo voy a dividir en el 100%, lo voy a fijar para no demorarme. Y vamos a jalar. Este total también, el total entre el 100%. Y luego sacamos los demás. Todo esto entre el 100% y el total igual, el total entre el 100%. Y listo, y ahí están todos los porcentajes. Si tú quieres lo dejas en negativo y si no lo pones en positivo, no hay problema. ¿Preguntas? Entonces, de todos estos activos de acá, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje? El que tiene mayor porcentaje de los activos, por ejemplo, es el efectivo. El efectivo representa un 33% del total de activos. Y así puedes decir, por ejemplo, cuentas por cobrar a comerciales. Las cuentas por cobrar representa el 12% del total de activos. Y eso es básicamente un análisis vertical. Y así como hemos hecho en esta columna, ahora nos falta por la otra columna. Lo mismo, tributo por pagar sería el número entre el 100%. Y lo que voy a hacer aquí, voy a fijar y voy a jalar. Y así vas a hacer para cada dato, pues, ¿no? El número entre el 100%. Entonces lo que hago es jalar. Jalo por aquí para hacerlo más rápido. Aquí también, y los totales sí lo voy a hacer a mano. Sería esto entre el 100%. El de abajo lo mismo, esto entre el 100%. Y esto lo mismo, esto entre el 100%. Y ahí está el análisis vertical. ¿Preguntas?
Eso es básicamente lo que tienes que hacer en tu trabajo si es que te piden análisis vertical. Cuando tengas tus estados financieros, tienes que hacer estos porcentajes, nada más, del año que te pidan. ¿Dudas para pasar al siguiente paso? Ok. Una vez que ya hiciste el análisis vertical, ya tienes el análisis vertical de tus estados, ahora pasamos al siguiente paso. Una vez que ya hiciste tus análisis vertical de tus estados financieros, ahora viene el análisis horizontal, que es el quinto paso, que es otro tipo de análisis. Primero, como siempre, hay que saber el objetivo del análisis. Un análisis horizontal, ¿para qué nos sirve? Un análisis horizontal nos sirve para hallar la variación de un año a otro de una cuenta específica. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú quieres comparar una cuenta de un año a otro, ahí sí puedes usar el análisis horizontal, porque el análisis horizontal lo que te brinda, lo que te da es esa comparación. Si tú quieres comparar, por ejemplo, cómo varió tu efectivo del año 2021 al año 2022, tienes que hacer análisis horizontal. El vertical no te sirve. Entonces, ustedes tienen que saber el enfoque. Entonces, el análisis horizontal, vuelvo a repetir, nos sirve para hallar la variación de un año a otro. Por ejemplo, si tú quieres ver si el efectivo aumentó o disminuyó del año 2021 al año 2022, tienes que usar el análisis horizontal. Sí, dime Álvaro, te escucho. Profesora, también podría ser para tipo periodos. O sea, tipo, Es si que me lo que pasa dijeran, es que los años son periodos, si te refieres a eso. O sea, año 2022 es como el periodo 2022. o sea, y podría agarrar periodos como, no sé, primer semestre 2022, segundo semestre 2022. Sí, también, pero casi, o sea, el objetivo de este análisis horizontal es trabajarlo de un año a otro, no tanto como que del mismo periodo. O sea, si tú quieres ver cómo varió marzo 2022 a abril del 2022, también se puede, pero básicamente lo utilizamos para años, para ver cómo es la variación de un año a otro año. ¿Sí? Pero es posible. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero no es que te dé mucha utilidad. Más la utilidad está cuando comparas de un año a otro. Ya, ok. ¿Sí? Gracias, profesora. Genial. Entonces, tengan en cuenta eso, porque esto también puede ser una pregunta de examen, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo varió tu efectivo de un año a otro? Entonces, la gente dice, ¿cómo hallo eso? Con el análisis horizontal. Entonces, el análisis horizontal te sirve para eso, para ver la variación de un año a otro. Entonces, si tú quieres ver la variación de alguna cuenta de un año a otro, tienes que usar el análisis horizontal. Y otra característica, como ya lo mencioné, sirve para evaluar la evolución de la cuenta, ¿no? O sea, cómo evolucionó tu cuenta, o sea, cómo varió. Ahora, hay una fórmula para hacer eso. Por ejemplo, acá te he puesto como un ejercicio pequeño, que lo vamos a hacer ahí mismo, que dice, ¿en qué porcentaje crecieron las ventas? O sea, el profesor quiere saber cómo creció, en qué porcentaje creció tus ventas, cómo varió tus ventas. Y te dan, ¿no? Las ventas del año 2019 y las ventas del año 2020. Entonces, para hallar esa variación, si tú quieres ver cómo creció o cómo disminuyó, tienes que hacer la variación porcentual con esta fórmula de acá, que es año 2. El año 2 yo lo llamo al año más grande. Por ejemplo, si tú tienes año 2019 y año 2020, el año 2 sería el año 2020, o sea, el año mayor, el año más grande. Entonces, la variación siempre para hallar la variación es año 2, o sea, el año más actualizado, el más grande, menos el año 1 entre el año 1. O sea, si tú eso lo quieres ver en el ejercicio sería, para hallar la variación sería año 2, el año 2 sería el más grande, 2020, ahí está, 120,000, menos año 1 sería el más pequeño, 80,000, y todo eso entre año 1 que vale 80,000. Si tú eso lo pones en tu calculadora, te va a dar 50%. Si la variación te da positivo, es que aumentó. Si la variación te da negativa, es porque disminuyó. Aquí en el análisis horizontal, sí me interesa si es positivo o negativo. Porque el análisis horizontal, como me da una variación, me dice cómo evolucionó mi cuenta. Si la variación, si la respuesta es positiva, es porque aumentó. Y si es negativa, es porque disminuyó. Entonces, ahí sí me interesa el signo. En este caso, como ustedes pueden ver, ha aumentado en un 50% porque fue positivo. Y así es como hayas las variaciones de
una cuenta de un año a otro con el análisis horizontal. Eso es todo. Preguntas para ir a un ejercicio. Es bien fácil. Entonces, voy a hacer un ejercicio que también lo he puesto en el Excel, que es este, que está en la otra pestaña, análisis horizontal. Y ya te pongo aquí 2 años, porque obviamente para hacer el análisis horizontal tienes que tener un año y otro año, ¿no? O sea, tienes que tener 2 años. Porque con un año no puedes hacer análisis horizontal. Entonces, siempre tienes que tener 2 años porque tienes que comparar un año con otro año. Entonces, acá te he puesto un estado de resultados, te he puesto el año 2019 y el año 2020, y lo único que quiero es que me hagas un análisis horizontal de cada una de las cuentas. Entonces, tienes que hacer la formulita, que es año 2, que es año 2020, el más grande, menos año 2019, que es el año 1, entre año 2019. Y ahí está la variación. Y lo que voy a hacer es jalar. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, las ventas brutas han crecido un 62% del año 2019 al año 2020. El costo de venta ha aumentado en un 63% porque me da positivo de un año a otro. Voy a seguir hallando lo demás. Por ejemplo, este de acá ha crecido en un 26%. Acá me sale dip. Cuando tú no sepas y no te sale nada, acá ya no le pones nada. ¿Por qué no te sale nada? Porque no puedes dividir entre 0 un número, pues. Entonces, aquí ha crecido en 1000%. ¿Me dejo entender? Entonces, acá cuando te sale dip o tu calculadora no lo registra, es porque tú no puedes dividir año 2 menos año 1 entre año 1. Año 1 es 0. Un número dividido entre 0 no existe. Entonces, por eso te sale dip. Entonces, cuando te sale así, error, no lo haces, lo dejas vacío. Luego, por ejemplo, utilidad operativa. La utilidad operativa ha crecido en un 414%. O sea, ha crecido un montón, mira, la utilidad operativa, ¿no? Del año 2019 al año 2020 ha crecido un montón. Eso es lo que me dice el análisis horizontal. ¿Cuánto creció, disminuyó? Sigamos calculando para ver si hay alguna disminución. Por ejemplo, acá me sale negativo. Si te sale negativo es que disminuyó. Y ahí lo puedes ver, mira. Las partidas financieras en el año 2019 eran 14.600, pero en el año 2020 fue 11.000. Entonces ha disminuido. ¿En cuánto ha disminuido? En un 24%. O sea, cuando en el análisis horizontal te sale negativo es porque ha disminuido el total de partidas financieras. Entonces, en el análisis horizontal, en comparación al vertical, en el análisis horizontal sí te interesan los signos, porque aquí si es positivo aumentó, si es negativo disminuyó. En cambio, en el análisis vertical, no, en el vertical no me interesaban los signos. En cambio, en el horizontal sí. ¿Preguntas? Hasta ahí no es nada complicado. Y así tienes que hacer para cualquier otra cuenta que tú tengas, para cualquiera. Pero siempre recuerda, para el horizontal tienes que tener 2 años. No puedes tener solo uno. Con un año no puedes analizar. Siempre tienes que tener 2 años. Listo. Ese sería tu paso 5, hacer el análisis horizontal. Una vez que ya terminaste y analizaste de manera vertical y horizontal, ya sabes que cada análisis vertical u horizontal tiene un objetivo diferente. Ahora viene el paso 6, que es el paso más grande, porque ahora vienen los ratios. Tienes que hallar ratios financieros. Una vez que ya hiciste los 5 pasos previos, ahora el sexto y último paso es ratios financieros. Y tienes que saber por teoría que existen 4 ratios financieros. Bueno, existen más, de acuerdo, pero eso ya lo van a ver cuando estén en el 5.º ciclo, en funda de finanzas. Por ahora que ustedes están en funda de contas, solamente me interesa que sepan 4 tipos de ratios. El primer tipo de ratios son los ratios de liquidez, ¿ok? ¿Qué significan los ratios de liquidez? Es muy importante que en los ratios sepan lo que significan para que puedan interpretar bien sus estados financieros. Por ejemplo, el primer ratio, los ratios de liquidez, dice, los ratios de liquidez son un conjunto de indicadores y medidas
cuyo objetivo es diagnosticar si una empresa es capaz de generar efectivo, es decir, si tiene capacidad de convertir sus activos en liquidez a corto plazo. O sea, en otras palabras, se refiere a la capacidad de la empresa para generar liquidez, o sea, qué tan capaz eres tú como empresa para generar dinero y poder pagar todas tus deudas a corto plazo. Eso es el objetivo de los ratios de liquidez. O sea, los ratios de liquidez, su objetivo, para resumir un poco lo que está ahí escrito, su objetivo del ratio de liquidez es ver qué tan capaz es tu empresa para generar dinero y poder pagar deudas a corto plazo. Eso es lo que te mide el ratio de liquidez. ¿Qué tan capaz eres tú como empresa para generar, para hacer dinero y poder pagar tus deudas a corto plazo? Y dentro de estos ratios de liquidez, obviamente hay interpretaciones. Dice, ¿cómo se interpreta el ratio de liquidez? Siempre que tú halles un ratio, te va a dar un número. Entonces, ¿cómo yo sé si este número está bien? O sea, ¿cómo yo sé si ese número es óptimo para mi empresa o no? Acá también te he colocado, todo está en tu resumen. Dice, resultados por debajo de 1, o sea, si tu ratio de liquidez te sale menor a 1, indica que la empresa puede tener problemas de liquidez a corto plazo. Caso contrario, si tus ratios de liquidez están por encima de 1, la empresa no tendrá ningún problema para pagar sus deudas a corto plazo. O sea, en teoría, si tus ratios de liquidez es menor a 1, es que tienes problemas de liquidez para pagar deudas a corto plazo. Y si tus ratios son mayores a 1, o sea, 1.5, 1.6, 1.2, o sea, mayores a 1, eres óptimo, o sea, tienes dinero, eres capaz de generar dinero para pagar deudas a corto plazo. Y ahora, si alguno de ustedes me pregunta, Gina, ¿y qué pasa si me sale 1 exacto? Eso es imposible, jamás te va a salir 1. Pero si te sale 1, eres como que mitad, mitad, ¿no? O sea, no estás ni mal ni bien, estás en el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? O sea, en todos los ejercicios que ustedes van a ver siempre les va a salir menor a 1 o mayor a 1. Pero 1 exacto es bien complicado. Y si te sale 1 exacto, pues no estás ni mal ni bien, estás como neutro. ¿De acuerdo? Preguntas por el ratio de liquidez hasta aquí. Puede salirte 0. No te va a salir 0 exacto, Luciana, pero te puede salir 0.5, 0.2, 0.1. Sí te puede salir así. Pero 0 exacto no. Sí, Luciana, pero sí te puede salir 0.1, 0.2, 0.3. ¿De acuerdo? Con decimales. Ok, entonces ya sabemos cuál es el objetivo del ratio de liquidez y ya sabemos cómo se interpreta sus números. Y ahora, dentro de estos ratios de liquidez, existen 3 tipos de ratios, que sí o sí tienes que memorizarlos. 3 tipos de ratios. El primer ratio se llama el ratio de liquidez corriente. ¿Cómo se halla ese ratio? Es simplemente memoria. El ratio de liquidez corriente se va a hallar con activos corrientes. Para eso yo asumo que tú sabes cuáles son los activos corrientes. O sea, yo asumo que tú ya sabes, porque has estudiado para el parcial, cuáles son los activos corrientes. Entonces, para hallar el ratio de liquidez corriente, tienes que dividir todos los activos corrientes entre el pasivo corriente. Esa es la fórmula. Divides y te va a salir un número. Si es mayor a 1, eres óptima. Si es menor a 1, estás mal. Ahora dice, asimismo, este ratio de liquidez corriente es el menos exigente, si se trata de liquidez. ¿Por qué te pongo que es el menos exigente? Porque a veces en los exámenes te pregunta, haya el ratio menos exigente. Y hay gente que no sabe cuál es el ratio menos exigente. Entonces, si a ti te piden el ratio de liquidez menos exigente, te están pidiendo el ratio de liquidez corriente. Aplicas la fórmula con los datos que te van a dar el problema y te va a salir el ratio de liquidez corriente. Ok, me preguntan, los activos corrientes se suma. Todo lo que ves acá tienes que sumar. Tienes que sumar todos los activos corrientes, ¿de acuerdo? Y dividir entre la suma de todos los pasivos corrientes. Todo es suma.
Suma de activos corrientes, suma de pasivos corrientes y de ahí lo divides, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Dice, también el ratio de liquidez corriente también es conocido como circulante. A veces no sabemos los sinónimos y por ende no podemos hallarlo. Si a ustedes les piden el ratio de liquidez circulante, entonces es el ratio de liquidez corriente. Y así se halla el ratio de liquidez corriente. Te va a dar siempre un número. Eso siempre y cuando te pidan la liquidez corriente. Pero luego existe otro tipo de ratio de liquidez que se llama la liquidez ácida, que tiene otra fórmula. Es la liquidez ácida, ¿a qué es igual? La liquidez ácida es igual a efectivo más inversiones a corto plazo. Ya ustedes saben que las inversiones a corto plazo también se le conoce como valores negociables. Le sumas todas las cuentas por cobrar a comerciales, le restas la provisión por incobrables. Ustedes ya saben también que la provisión por incobrables se le llama estimación por incobrables. Y todo eso lo divides entre el pasivo corriente, la suma de todos los pasivos corrientes que tengas en tu empresa. Y así hallas la liquidez ácida, que también te va a salir un número. Y acá te puse algunas notaciones que tienes que saber, algunas notitas. Dice, el ratio de liquidez ácida nos indica la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo, contando para ello con el activo corriente sin incluir las existencias o mercadería. O sea, cuando tú hallas el ratio de liquidez ácida en la parte del numerador, no hay mercadería, si te das cuenta. Entonces, el ratio de liquidez ácida no incluye mercadería. Y además, el ratio de liquidez ácida dice, ¿no? Debes de recordar también el sinónimo de la provisión. Recuerda que la provisión también se le conoce como estimación de cobranza dudosa. Hay que saber los sinónimos para poder hallar bien la fórmula. ¿Preguntas por el ratio de liquidez ácida? Ok, y por último, para terminar con ese ratio de liquidez, existe un tercer ratio de liquidez que se llama el ratio de liquidez absoluta. Este ratio de liquidez absoluta, de acuerdo, es el ratio más exigente. O sea, si a ti te pidieran hallar el ratio de liquidez más exigente, te están pidiendo la absoluta. ¿Y cómo se halla? Es bien sencillo. En el numerador solamente vas a sumar todos tus efectivos más tus inversiones a corto plazo, que son los valores negociables. Y todo eso lo divides entre todos tus pasivos corrientes que tengas. Haces esta pequeña formulita y te va a salir un número. Si el número está o es mayor a 1, es óptima. Si es menor a 1, no es óptima. Entonces, todo depende del número que te sale. Y esos son los 3 únicos ratios de liquidez que tienes que aprender. La corriente, la ácida y la absoluta. Preguntas por los ratios de liquidez. Eso es todo lo que necesitas saber por ese ratio. Tienes que aprenderte, obviamente, las 3 fórmulas. Ok, una vez que ya sabes, aquí está todo, está bien detallado, todas las interpretaciones, qué es lo que significa el ratio, los ratios de liquidez, ahora pasamos al segundo tipo de ratio. Ya hemos hablado del primer tipo, que es el ratio de liquidez, ya hemos hablado de su objetivo. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de ratio, que se les llama ratio de rentabilidad. ¿Qué son los ratios de rentabilidad? Vamos a leer, dice. Los ratios de rentabilidad son cálculos matemáticos que nos ayudan a saber si una empresa está ganando lo suficiente como para poder hacer frente a sus gastos y además aportar beneficios. O sea, en otras palabras, los ratios de rentabilidad sirven para saber si es o no rentable seguir con un negocio. O sea, los ratios de rentabilidad ya no le interesa si eres capaz de generar dinero. Eso es para los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez sí, su enfoque es saber si tu empresa genera dinero para poder pagar deudas a corto plazo. En cambio, en los ratios de rentabilidad tiene otro objetivo. Los ratios de rentabilidad, como su propio nombre lo dice, básicamente se enfoca para saber si tu empresa es rentable o no. Si es rentable, sigo con mi negocio. Si no es rentable, simplemente tengo que cerrar. Entonces, los ratios de rentabilidad, entonces, ¿en qué se enfoca? Para ver la rentabilidad de una empresa.
Y ahora, dentro de los ratios de rentabilidad existen diferentes tipos de ratios. Existen 7 ratios, que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, uno de los más importantes para mí dentro del ratio de rentabilidad es el ratio ROE. El ratio ROE tiene una fórmula. El ratio ROE es utilidad neta entre capital social. Ese es el ratio ROE, que es el ratio que más se usa en los exámenes, este ratio. Utilidad neta entre capital social. Obviamente yo asumo que ustedes saben cómo se halla la utilidad neta. La utilidad neta se halla mediante el estado de resultados y también tiene una fórmula, ¿no? La utilidad neta también se puede calcular como utilidad antes de impuesto menos el impuesto a la renta. Entonces, si tú quieres hallar la utilidad neta para hallar el ROE, tú tienes que saber que la utilidad neta es utilidad antes de impuesto menos impuesto a la renta. Con el estado de resultado sacas la utilidad neta. Y eso lo divides entre el capital social, que es dato. Ahora, ¿qué nos indica este ratio de rentabilidad ROE? Dice, el ROE nos indica la capacidad que tiene una compañía de generar rentabilidad desde el punto de vista del accionista o inversionista. ¿Qué quiere decir? Que este ratio ROE básicamente le sirve a las personas que son accionistas o inversionistas. Es decir, que si yo soy accionista de una empresa y quiero saber si esa empresa me va a dar rentabilidad, tengo que aplicar el ratio ROE. Porque el ratio ROE me dice desde el punto de vista del accionista o inversionista qué tan rentable es una compañía. Y yo como accionista o inversionista me tengo que ir por la empresa más rentable. Entonces, para saber qué empresa, si yo tengo 3 empresas por elegir y quiero saber la más rentable, si yo soy accionista o inversionista, tengo que aplicar el ROE. ¿Me dejo entender? Ahora, otro punto importante que hay que recordar, mayor ROE, mayor será la rentabilidad que puede ofrecer una empresa, ¿no? O sea, ¿qué empresa eliges para invertir? La que tenga mayor ROE. Y el ROE siempre te va a salir en porcentaje. Entonces, la empresa que tenga mayor ROE es la mejor. Y acá te pongo un ejemplo para saber cómo se interpreta. Dice, imagínate, eso es un ejemplo, que el ROE te sale 50%, 50% o 0.5. ¿Qué significa eso? Dice, esto quiere decir que los accionistas de la empresa tuvieron un retorno sobre su inversión del 50%. Esa es la interpretación. Si tu ROE te sale 50%, es que tuvieron un retorno sobre su inversión del 50%. Y si me hubiese salido 80, tuvieron un retorno de su inversión del 80%. O también otra forma de interpretar el ROE es que también se puede interpretar de la siguiente manera, que por cada sol que invirtieron, ganaron 50 céntimos. O sea, lo miras como céntimos. Gina, y si tuviese acá 20, entonces pones, por cada sol que invirtieron, ganaron 20 céntimos. En este caso 50 porque es 50%. Si fuese 30, ganaste 30 céntimos. Si fuese 80, 80 céntimos. Reemplazas el número. Y así puedes interpretar un ROE. Es importante saber las interpretaciones. Preguntas por el ROE. Eso es todo lo que tienes que saber del ROE. Ese es el primer ratio de rentabilidad. Luego tenemos un segundo ratio de rentabilidad que es el ROA. ¿Qué es el ROA? Primero, el ROA es utilidad neta entre el total de activos. De acuerdo, esa es la fórmula. Para hallar el ROA es utilidad neta entre el total de activos y acá te pongo algunos puntos que tienes que saber. Por ejemplo, el ROA, ¿qué te indica? ¿Qué te da? El ROA nos indica cómo de rentable es una empresa en relación con sus activos totales. O sea, ¿qué tan rentable eres tú con tus activos totales? Y ahora, para hallar el total de activos que tienes en la fórmula, para hallar el total de activos, tienes que sumar todos los activos corrientes de tu empresa más los no corrientes. La suma de ambos es el total de activos de tu fórmula. Y ahora, ¿cómo se interpreta un ROA? Un ROA se interpreta de esta manera. Imagínate que el ROA te sale 20%, es una suposición, es un ejemplo, te salió 20%. Entonces, esto quiere decir que la empresa ha sido capaz de generar 0.20 céntimos por cada sol invertido. O sea, por cada sol que tú invertiste en tus activos, obviamente,
ha sido capaz de generar 0.20 céntimos. Si me hubiese salido 30%, 0.30 céntimos. Si te hubiese salido 50%, 0.50 céntimos. O sea, esta es la interpretación, solamente cambias el número. Y eso es todo acerca del ROA. ¿Preguntas? Sigamos. Luego viene el tercer ratio de rentabilidad que se llama el ratio del margen bruto. ¿Qué es el ratio del margen bruto? Primero hay que saber cómo se saca su ratio. Si tú quieres hallar el ratio del margen bruto es utilidad bruta entre ventas netas. Esa es la fórmula. Ahora, ¿cómo se interpreta? Dice, nos indica cuánto representa nuestra utilidad bruta con respecto a mis ventas netas. Simplemente me da una representación. Dice, la empresa que tiene el mayor porcentaje del ratio del margen bruto es la mejor. O sea, si tú estás comparando dos empresas, la empresa que tenga mejor margen bruto es la mejor. Y no te olvides que para hallar la utilidad bruta también se halla restando ventas netas menos el costo de venta. Y para hallar las ventas netas se halla restando ventas brutas menos devolución y rebaja sobre ventas. Hay que saber estas formulitas para poder calcular el margen bruto. Eso es todo lo que tienes que saber por el ratio del margen bruto. ¿Preguntas? Ok, sigamos. Cuarto ratio de rentabilidad, ratio de la utilidad neta, así se llama, ratio de la utilidad neta. ¿Cómo se halla el ratio de la utilidad neta? Es utilidad neta entre ventas netas, básicamente. Y dice, el que tiene mayor porcentaje de ratio de utilidad neta es la mejor. O sea, si estás comparando dos empresas y estás usando el ratio de la utilidad neta y te piden saber quién es la mejor será la que tenga mayor porcentaje de ratio de utilidad neta. El que tenga mayor porcentaje de ratio de utilidad neta es la mejor. Sigo. Quinto ratio de rentabilidad, el ratio de rentabilidad del margen operativo. Para hallar el ratio del margen operativo, el ratio del margen operativo es utilidad operativa entre ventas netas. Ahora, ¿cómo se interpreta? Igual, la empresa que tenga mayor margen operativo es la mejor. Y si tú quieres hallar la utilidad operativa, recuerda que la utilidad operativa es igual a la utilidad bruta más o menos partidas operativas. Y eso te va a dar la utilidad operativa. O sea, tienes que saber el estado de resultados, ¿no? El formato que ustedes estudiaron para parcial. Porque de ahí se saca todo. Sigamos, sexto ratio de rentabilidad, porque son 7. El sexto, ahí está, ratio de gastos operativos. ¿Cómo se halla el ratio de gastos operativos? Básicamente tienes que dividir todos los gastos operativos de tu empresa entre las ventas netas. De acuerdo, y dice, el que tiene mayor porcentaje del ratio de gastos operativos es el que tiene mayor gastos operativos. O sea, si tú quieres saber qué empresa tiene mayor gastos operativos, es el que tenga el mayor porcentaje. Otra cosa que tienes que recordar, dice, tienes que recordar que mayor gastos operativos en la empresa es menor ingreso para la empresa, ¿no? Porque si tú tienes muchos gastos operativos, obviamente vas a ganar menos. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, se puede decir que la empresa que tenga menor porcentaje de ratios de gastos operativos es la mejor. Aquí ya no es la mayor, sino la empresa que tenga menor porcentaje de gastos operativos es la mejor, porque vas a tener más ingreso. Al tener menos gastos, tienes más ingreso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas por el ratio de gastos operativos? Ok, y por último, para ya terminar con los ratios de rentabilidad, el último ratio, el ratio del costo de venta. ¿Cómo se halla el ratio del costo de venta? Para que tú puedas hallar el ratio del costo de venta es costo de venta entre ventas netas. Y ahora, ¿cómo se interpreta? Dice, el que tiene menor porcentaje de costo de venta es la más óptima. ¿Por qué crees tú que la empresa que tenga menor porcentaje de costo de venta es la mejor? Porque dice, si tienes menor costo de venta, eso quiere decir que el costo de tu mercadería es menor.
es más pequeña y por ende obtienes un mayor margen de ganancia. O sea, la empresa que tenga el menor porcentaje del costo de venta claramente es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque al tener menor costo de venta, quiere decir que tu costo de tu mercadería fue menor. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tenga mayor ganancia. Menor costo de venta, más ganancia. Por ende, la empresa que tiene el menor porcentaje del costo de venta es la mejor. Y esos son los 7 ratios de rentabilidad que hay y que te pueden preguntar en tu examen. Preguntas por los ratios de rentabilidad. Ok, pasamos al tercer tipo de ratio. Habíamos comentado que son 4, estamos en el tercero ahora. Ya hemos hablado de los ratios de liquidez, ese fue el primero. Acabamos de terminar con los ratios de rentabilidad y ahora pasamos a los ratios de solvencia, que es el tercer ratio. Vamos a primero saber cuál es el objetivo de los ratios de solvencia, porque ya saben o ya se están dando cuenta que cada tipo de ratio tiene su propio objetivo, no todos tienen el mismo objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los ratios de solvencia? Dice, los ratios de solvencia miden la solvencia de una empresa, es decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el medio o largo plazo, o sea, en el mediano o largo plazo. O sea, en otras palabras, indica la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo. Analiza el nivel de endeudamiento. O sea, los ratios de solvencia te dicen qué tan endeudado o endeudada estás como empresa. Eso es básicamente el objetivo del ratio de solvencia. No le interesa si tú eres rentable, eso no le interesa. No le interesa si tú generas dinero, no le importa. Lo único que le importa a los ratios de solvencia o lo único que te da el ratio de solvencia es decirte qué tan endeudado o endeudada estás. ¿De acuerdo? Dice, estos indicadores, que son los ratios de solvencia, nos permiten analizar la autonomía de la empresa. Es decir, si ésta se encuentra endeudada y si se encuentra con el respaldo suficiente para hacer frente a sus obligaciones. En otras palabras, te dice cuán apalancada se encuentra y si puede cubrir sus obligaciones. O sea, en otras palabras, te dice qué tan endeudada estás. El sinónimo de endeudada es apalancada. Es lo mismo. Entonces, si ustedes leen estos 3 puntos, en resumen, lo único que se me tiene que quedar hoy es que los ratios de solvencia me dicen qué tan endeudado o endeudada estoy. Ahora, dentro de los ratios de solvencia existen varios ratios, pero para efectos de nuestro curso solamente vamos a aprender 3. El primero y el más importante, porque siempre entra, es el ratio de endeudamiento patrimonial. Entonces, el ratio de endeudamiento patrimonial es esta fórmula, es pasivo total. Ya ustedes saben que dentro del pasivo total es la suma del pasivo corriente más no corriente, ese es el pasivo total, entre el patrimonio. Ustedes ya saben que dentro del patrimonio, para hallar el patrimonio, tienes que sumar el capital social, la reserva legal, las otras reservas y resultados acumulados. Entonces, cuando tú dividas todos los pasivos totales de tu empresa entre todo el patrimonio, te va a dar el endeudamiento patrimonial. Y esto también te da un número. Te va a dar un número, te puede dar 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, te va a dar un número. Ahora, ¿qué significa este número? Aquí está la interpretación. Dice, si el ratio de endeudamiento es igual o mayor a 1, esto quiere decir que la empresa está abusando de la financiación externa. O sea, en otras palabras, tienes mucha deuda. O sea, si tu ratio de endeudamiento patrimonial te sale mayor a 1, o sea, 1.1, 1.2, 1.5, 2, 3, 4, o sea, mayor a 1, estás muy endeudado. En cambio, si tu ratio de endeudamiento patrimonial es menor a 1, quiere decir que es una buena empresa. O sea, tienes deuda como cualquier empresa, pero lo puedes financiar. O sea, no estás endeudado así al extremo. O sea, eres óptima. Al tener una deuda menor a 1, eres óptimo. Estás bien. Ejemplos. Dice, si el ratio de endeudamiento patrimonial te sale 2, imagínate que te salió 2.
¿Qué significa si tú quieres escribir la interpretación? ¿Cómo lo podría interpretar? Dice, esto significa que por cada sol que aportan los accionistas, tú tienes una deuda de 2 soles. O sea, estás recontra endeudado. Si un accionista te da 1 sol, tú debes 2 soles, o sea, debes más de lo que te entra. Entonces, a ti te entró 1 sol, pero tú debes 2 soles, o sea, estoy recontra endeudado. Por ende, como es mayor a 1, te salió 2, aquí estás, pero muy endeudado. O sea, no eres nada óptimo. En cambio, ¿qué pasa si el ratio de endeudamiento patrimonial me sale menor a 1? O sea, me sale 0.6, imagínate. ¿Eso qué significa? Eso significa que por cada sol que te aportan tus accionistas, tienes una deuda de 0.6 céntimos. O 0.6 soles, si tú quieres llamarlo así. O sea, te entró 1 sol, pero tú debes solamente 0.6. O sea, aún te queda lo que te entra. Si a mí me entra 1 sol y yo debo 60 céntimos o 0.6, entonces todavía me queda plata. Entonces no estoy tan endeudado. Me dejo entender. Por eso se dice que cuando el número te sale menor a 1 es que eres óptima, o sea, estás bien. Tienes deuda, sí, pero una deuda moderada. Eso es básicamente el endeudamiento patrimonial. Así se interpreta. Preguntas. Ok, pasamos al otro ratio de endeudamiento que se llama, ese es el ratio, así se llama, es un ratio llamado activo fijo sobre pasivo a largo plazo, porque la fórmula es así, es activo fijo, recuerda que los activos fijos son los terrenos, maquinaria, vehículos, esos son activos fijos. Tienes que dividir activo fijo entre pasivos de largo plazo. Ya tú sabes cuáles son los pasivos de largo plazo, como también conocido como pasivo no corriente. Divides, te va a salir un número y dice, esta relación, o sea, esta división entre activo fijo contra pasivo de largo plazo, nos muestra el grado de seguridad con el que cuentan los acreedores respecto de sus acreencias de largo plazo. Ahora te voy a explicar qué es eso. ¿Por qué esta formulita muestra el grado de seguridad de los acreedores, por ejemplo, del banco? ¿Por qué? Miren esto de aquí. Te he puesto un ejemplo para que lo puedas entender. Imagínate que este ratio te sale 1.53, imagínate. ¿Esto qué significa? Dice, esto significa que por cada sol de deuda que la empresa ha contraído, por ejemplo, con un banco, por cada sol que la empresa le debe al banco, la compañía cuenta con 1.53 soles de activos fijos para poder cubrirla a través de las liquidaciones de estas inversiones. O sea, en otras palabras, quiere decir que por cada sol que tú te has prestado del banco, tú tienes en tu poder 1.53 soles en activos fijos. Esto, ¿qué le da al banco? Dice, esto le brinda tranquilidad a los acreedores de la empresa, como el banco, por ejemplo, ya que tendría la seguridad de que aunque no tengan liquidez, tienen inversiones de activos fijos. O sea, el banco, ¿por qué le da la seguridad? Porque el banco dice, ok, esta persona debe 1.53 soles, o sea, yo le presté 1 sol, pero esta persona tiene en su poder 1.53, o sea, tiene más de lo que le presté. Entonces, al banco le da la seguridad, ¿por qué? Porque si tú te quedas sin efectivo, o sea, si tú no tienes dinero, estás 0 efectivo, el banco igual no se preocupa. ¿Por qué? Porque el banco sabe que tú tienes tus activos, que lo puedes vender y le puedes pagar. Me dejo entender. Entonces, si tú tienes 1.53, o sea, tienes un ratio mayor a 1, entonces eres eficiente para el banco, porque le das la seguridad al banco de que por más que te quedes con 0 céntimos, no tengas dinero en efectivo, tienes tus activos que lo puedes vender y puedes pagar las deudas con el banco. ¿Me dejo entender? Preguntas. Ok. Y el tercer y último ratio. Dime, Cami, te escucho. Gina, ¿podrías volver a explicar el ejemplo? No entendí muy bien. Ah, sí. Lo que pasa es que yo le había comentado, imagínate, Cami, que a ti te salió 1.53, ¿ok? Es un ratio que te sale al dividir estos dos. ¿Esto qué significa? Que por cada sol que tú le debes al banco, porque obviamente tú te prestas del banco, por cada sol, Cami, que tú te prestes del banco,
la compañía cuenta con 1.53 soles de activos fijos. O sea, por cada sol que tú tienes, o sea, por cada sol que tú te prestaste del banco, tú tienes en cuanto a activos fijos 1.53 soles. O sea, no lo tienes en dinero, sino en activos fijos. O sea, tus activos fijos valen 1.53 soles. Entonces, ¿eso qué le da al banco? Eso al banco le da la seguridad de que por más que tú te quedes sin plata, o sea, 0 soles en tu cuenta, el banco igual se siente seguro. ¿Por qué? Porque tú puedes vender todos tus activos y todos tus activos valen 1.53. Entonces, ¿le puedes pagar al banco? Sí, porque al banco le debes menos. ¿Me dejo entender? Entonces, tú le debes un sol al banco, pero tú en tus activos tienes 1.53. Entonces, por más que te quedes sin plata, no tienes nada de dinero, no tienes nada de efectivo. Si tú vendes tus activos fijos, tú vas a tener 1.53 soles. Entonces, le puedes pagar al banco de manera tranquila. ¿Me dejo entender? Eso es lo que te dice ese ratio. Me avisas. Sí, Gina, gracias. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, este ratio siempre tiene que ser mayor a 1, porque si es menor a 1, ahí sí hay algún problema, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser mayor a 1, mayor a lo que tú te prestas. Si tú te prestas un sol, tienes que tener más de un sol en activos fijos, 1.1, 1.2, etc. Listo, y por último, el último ratio de solvencia, que es el ratio, así se llama, el ratio de pasivo total entre no corriente, así se llama, entre activo no corriente, y me faltó el activo, que es esta fórmula de acá. Es pasivo total entre activo no corriente. Esa es la fórmula. ¿Ok? Pasivo total, ya ustedes saben, el pasivo total es pasivo corriente más no corriente. Y los activos no corrientes es el grupo de activos no corrientes que ustedes conocen, como por ejemplo terrenos, depreciaciones acumuladas, intangible, inversiones a largo plazo, etcétera, ¿no? Todo eso en activos no corrientes. Divides y te va a salir un número. Ahora, ¿qué significa? Dice, interpretación. Este ratio nos muestra el grado en que la empresa va a poder solventar todas sus obligaciones por medio de sus activos de largo plazo. O sea, esto de aquí, esta formulita te dice o te muestra el grado que la empresa va a poder solventar, o sea, va a poder pagar todas sus obligaciones por medio de todos sus activos a largo plazo. Ejemplo, para que lo puedan entender. Imagínate que el ratio te sale 1.95, igual, también, mayor a 1 siempre. Entonces, imagínate que te sale 1.95. ¿Qué significa? Esto nos indica que por cada sol de activo no corriente, la empresa presenta 1.95 soles de deuda, motivo por el cual se puede concluir que se estaría cubriendo el 51%. ¿Cómo me sale el 51%? Dividiendo 1 entre 1.95. Siempre es 1 entre lo que te salió. Entonces, si a ti te sale 1.95, te dice que por cada sol de activo no corriente, la empresa presenta 1.95 soles de deuda, motivo por el cual se podría concluir que se estaría cubriendo el 51%. ¿Cómo me sale el 51? Dividiendo 1 entre 1.95. Entonces, estarías cubriendo el 51% de la deuda total solo con recursos de largo plazo. Eso es lo que significa. O sea, lo que te dice básicamente es cuánto estás cubriendo de tu deuda, de todo lo que debes, cuánto cubres con tus recursos o con tus pasivos de largo plazo. Preguntas. O sea, aquí no me dicen si es bueno o malo, solamente cuánto cubres, nada más. Y para saber cuántos cubres, que a mí me salió en este ejemplo 51%, tienes que dividir siempre 1, porque siempre es 1, entre lo que te salió. O sea, en este caso, entre 1.95. Si me sale 0.8, entre 0.8. Si me sale 2, entre 2. Si me sale 5, entre 5. Para que sepas cuánto es lo que cubres. Y esa es la interpretación. ¿Preguntas? Y esos son todos los ratios de solvencia, que sería el tercer ratio. Y por último, y para terminar ya con toda la teoría de ratios, pasamos al cuarto y último tipo de ratio, que se llama los ratios de gestión.
Dentro de los ratios de gestión se encuentran 4 tipos de ratios de gestión. ¿Ok? Vamos a comenzar por el primer ratio de gestión que se llama el ratio de rotación de inventarios. ¿Qué es el ratio de rotación de inventarios? Dice, el ratio de rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios. O sea, esto. Costo de venta entre el promedio de inventarios. Eso te va a dar la rotación de inventarios. Ahora, ¿qué es lo que te dice la rotación de inventarios? Dice, en contabilidad, la rotación de inventarios, también conocida como rotación de stock o existencias, es la cantidad de veces que la mercadería se vende o se consume en un año. O sea, si tú hallas la rotación de inventario o rotación de mercadería, es básicamente lo que te dice es la cantidad de veces que rota tu mercadería en un año. Eso es lo que busca el ratio de rotación de inventarios. ¿Cuántas veces al año rota tu inventario? Ahora, tercer punto, dice, la rotación de inventarios es un indicador que muestra el número de veces que una empresa ha vendido y reemplazado su inventario. Entonces, ¿qué pasa cuando la rotación de inventarios o la rotación de mercadería es muy alta, es muy grande? Dice, entre más alta sea la rotación, esto significa que tu mercadería permanece menos tiempo en el almacén, lo que es una consecuencia de una buena administración y gestión de inventarios. O sea, a mí me conviene que la rotación de inventarios sea grande. ¿Por qué? Porque al ser mayor, es decir, la empresa que tenga una rotación de inventarios de la más grande, la mayor, eso quiere decir que la mercadería está rotando muy rápido. Y si la mercadería está rotando muy rápido, eso implica que estamos vendiendo mucha mercadería. En cambio, si tu rotación de mercadería es muy baja, dice, una rotación de mercadería baja puede significar que el producto no cuente de repente con un precio adecuado. O sea, una rotación de mercadería baja es que no estás vendiendo mucho. Y por ahí puede haber muchas suposiciones. Por ejemplo, de repente tu precio es muy alto o de repente no lo has posicionado de manera correcta, que la gente no sabe qué es lo que vendes. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la rotación de mercadería, para que sea la mejor, tiene que ser la más grande. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Esta es toda la fórmula que tienes que saber. Dice, fórmula. Esta fórmula te determina el número de veces que rota tu inventario. Si tú quieres saber el número de veces que rota tu inventario, tienes que usar esta fórmula. Costo de venta entre el promedio de inventario. El costo de venta siempre es un dato, pero el promedio de inventario tiene una fórmula. Si tú quieres hallar el promedio de inventario lo hallas con esta formulita de acá, que es inventario inicial de mercadería más el inventario final de mercadería, que ambos va a ser dato, y todo eso entre 2. Lo reemplazas y ya tienes la rotación de inventarios. Dice, si lo analizas por el número de veces que rota tu mercadería, lo más óptimo para una empresa será que tenga una mayor cantidad de veces. O sea, si tú estás hallando, por ejemplo, la rotación de inventarios de 3 empresas, la mejor es la que rote más. Buscas el número mayor y esa es la mejor. Y el número menor, ese es el peor. ¿Preguntas por la rotación de inventarios? Ok, ahora, todo lo que te acabo de explicar ahora es la fórmula si quieres hallar el número de veces. O sea, esta fórmula te da el número de veces que rota. Pero si tú deseas pasar la fórmula de la rotación de inventario a días, o sea, ya no quieres el número de veces, si no lo quieres en días, quieres interpretarlo en días, a eso se le llama periodo promedio de inventario. O sea, ya no se le llama rotación de inventarios, porque eso te da el número de veces, sino que ahora, si lo quieres representar en días, se llama periodo promedio de inventarios. ¿Y cómo es la fórmula? Es 360 días en el numerador entre la rotación de inventarios que hallaste previamente. Divides y eso te va a dar los días. Ya no el número de veces, sino los días.
¿Cuántos días rota tu inventario? O sea, cada 30 días rota, cada 60 días, cada 80 días, cada 90 días, eso es lo que te va a decir. Ahora dice, esta fórmula te sale el número de días que rota tu inventario. Cuando lo analices por día, lo más óptimo es que los días deben de ser lo más pequeño posible. O sea, si tú analizas 3 empresas y lo analizas por el promedio de inventarios, o sea, lo analizas por días, la mejor empresa, si lo analizas por días, es la que tenga el día más pequeño. Ya no el mayor, sino el más pequeño. Entonces tengan cuidado si ustedes lo analizan por el número de veces o por el número de días, porque no es lo mismo. Si lo analizas por el número de veces, la empresa que tenga mayor número de veces es la mejor. En cambio, si lo analizas por el número de días, la empresa que tenga la menor cantidad de días es la mejor. Preguntas. Y eso es todo por la rotación de inventarios, que es un ratio de gestión. Segundo ratio de gestión. Como existe la rotación de inventarios, también existe la rotación de cuentas por cobrar a comerciales. Dice, esta rotación de cuentas por cobrar muestra en definitiva la velocidad con la que una empresa cobra sus cuentas por cobrar. La capacidad que tiene la empresa en transformar sus cuentas por cobrar en dinero. O sea, la rotación de cuentas por cobrar es cuántas veces al año rota tu cuenta por cobrar. Y para eso también hay fórmula, dice. Si tú quieres determinar el número de veces que rota tu cuenta por cobrar, si quieres determinar el número de veces que rota tu cuenta por cobrar, tienes que aplicar esta fórmula. Ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. ¿Y cómo se halla el promedio de cuentas por cobrar? El promedio de cuentas por cobrar lo hallas de esta manera. Es el inventario inicial de cuentas por cobrar más el inventario final de cuentas por cobrar entre 2. Lo reemplazas y te va a dar la rotación. Dice, si lo analizas por el número de veces que rota las cuentas por cobrar, lo más óptimo para una empresa será que tenga una mayor cantidad de veces. La empresa que tenga mayor cantidad de veces es la mejor. Preguntas. Ok, y si lo quieres analizar por días, ¿cómo se llama? Dice, si deseas pasar la rotación de cuentas por cobrar a días, eso se llama periodo promedio de cuentas por cobrar. Y la fórmula es la siguiente, es 360 entre la rotación de cuentas por cobrar a comerciales. Y te dice, esto te sale el número de días que rota tus cuentas por cobrar. Cuando lo analices por día, lo más óptimo es que los días deben de ser los más pequeños posibles. O sea, al revés. Si lo analizas por veces, por el número de veces, la mayor es la mejor. Si lo analizas por el número de días, el menor es el mejor. Entonces tienes que ver cómo lo analizas, por veces o por días. ¿Ok? Tercer ratio de gestión, cuentas por pagar. Si existe cuentas por cobrar, también existe cuentas por pagar. La misma dinámica. La rotación de cuentas por pagar lo que te mide es cuántas veces rota al año tus cuentas por pagar. Y la fórmula es la siguiente. Si quieres determinar el número de veces que rota tu cuenta por pagar en el año, este es el asiento. Compras al crédito, o esta es la fórmula, mejor dicho. Compras al crédito, no al contado, sino al crédito, entre el promedio de cuentas por pagar. ¿Y cómo se halla el promedio de cuentas por pagar con esta fórmula que está aquí? Inventario inicial, acá lo voy a corregir, por favor. Ahorita lo mando en corrección. Sería inventario inicial de cuentas por pagar más el inventario final de cuentas por pagar. Y todo eso entre 2. No cuentas por cobrar, aquí me faltó borrar, es cuentas por pagar. Y tiene la misma dinámica, dice, si lo analizas por el número de veces que rota tu cuenta por pagar, lo más óptimo para una empresa será que tenga una menor cantidad de veces. Por ejemplo, aquí la empresa que es mejor en cuanto a rotación de cuentas por pagar es la que tenga menor cantidad de veces. ¿Por qué? Porque la empresa que rote menos su cuenta por pagar tiene más plata, pues porque pagas menos. Y al pagar menos tienes más plata para hacer otras cosas. Por ende,
se dice que la empresa que tenga menor rotación de cuentas por pagar es la mejor porque paga menos. Y si lo analizas por días, si tú lo analizas por días, sería, si deseas pasar la rotación de cuentas por pagar a días, tienes que dividir. Hayas el periodo promedio de cuentas por pagar a comerciales de esta manera, 360 días entre la rotación de cuentas por pagar. Y dice, eso te sale el número de días que rota tus cuentas por pagar. Cuando lo analices por día, lo más óptimo es que los días deben de ser lo más largo posible. O sea, la empresa que tenga la mayor cantidad de días en cuentas por pagar es la mejor. Preguntas. Y por último, y con eso termino la teoría para pasar un par de ejercicios, la rotación de activos totales. Ese es el cuarto ratio de gestión y el último. ¿Qué es la rotación de activos totales? La rotación de activos totales dice, se trata de un ratio que nos indica el buen funcionamiento de la empresa y su función es indicar la eficiencia de la empresa a la hora de gestionar sus activos. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto mayor sea el valor de este ratio, la empresa tendrá una mayor productividad. O sea, la empresa que tenga el mayor ratio de rotación de activos totales es la mejor, porque tiene mayor productividad. Entonces dice, no podemos señalar que mientras más alto sea el ratio, mejor ha sido el desempeño de la empresa. Entonces, la empresa que tenga mayor ratio de activos totales es la mejor. Y acá te pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿no? Si este ratio te sale 0.14, imagínate. Esto indica lo siguiente, que por cada sol invertido en activos, estos rinden 0.14 soles de ingresos por venta. Así siempre se interpreta ese ratio. ¿Y cuál es su fórmula? Su fórmula es así. Para hallar la rotación de activos totales es ventas netas entre todos tus activos totales. Preguntas. Y eso es básicamente toda la teoría que tienes que saber de análisis y ratios. Ahora sí, vamos a ver cómo son las típicas preguntas de exámenes y vamos a ir al Excel para hacer los ejercicios en esta media hora que nos queda. Yo sé que es bastante información, así que tienen que repasarlo, pero no es difícil. Dime, Álvaro, te escucho. Profesora, en la rotación de activos totales, mientras más alto sea el ratio, era mejor. Es Ahora mejor, al sí, revés. porque tienes mayor productividad. Aquí está. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Ok, entonces vamos a ver algunas preguntas de exámenes pasados. Les he puesto 4, creo, en el Excel, así que vamos. Y con eso terminamos la clase. Sí, 4 preguntas. Vamos a la pregunta 1. Mira lo que dice. Acá voy a hacer mis cálculos. Es bien sencillo si sabes las fórmulas. Dice, ¿no? La empresa XYZ, que necesita un préstamo bancario de 10.000, le presenta la siguiente información contable y las condiciones de 3 bancos. Aquí están todos los montos, te dan varios datos. Y te pone 3 condiciones. Dice, el banco A exige una liquidez corriente mayor a 1.10 y un endeudamiento patrimonial no mayor a 1.75 para que el banco A te preste. El banco B pide una liquidez ácida superior a 0.7 y un margen operativo de al menos 24% para que te preste el banco B. Y el banco C requiere una liquidez absoluta superior a 0.78. Ok, entonces comenzamos. Voy a calcular y para eso tienes que saber. Entonces voy a calcular primero el banco A para ver si el banco A me presta plata. Para calcular el banco A hay 2 condiciones. Necesito la liquidez corriente. Entonces voy a hallar la liquidez corriente. Para hallar la liquidez corriente, tú sabes que tienes que dividir activo corriente entre pasivo corriente. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cuánto es tu activo corriente? Mi activo corriente, búscalo en tu tabla, ¿no? Mi activo corriente será, aquí está, acá ya me dan los activos corrientes, 70.000. Y mi pasivo corriente también me lo dan. Divides y ya tienes la liquidez corriente. ¿Cuánto te da la liquidez corriente? La liquidez corriente me da
Activo corriente entre pasivo corriente me da 1.25. Entonces, para que el banco A te preste, la liquidez corriente tiene que ser mayor a 1.10. Entonces, sí, hasta aquí me presta porque es mayor, me salió 1.25. Pero luego me hablan del endeudamiento patrimonial. Dice que para que el banco A te preste, tienes que tener un endeudamiento patrimonial de al menos, o sea, no mayor a 1.75. Entonces voy a hallar el endeudamiento patrimonial. ¿Cómo hallas el endeudamiento patrimonial? El endeudamiento patrimonial lo hallas de la siguiente manera. Si tú miras tu fórmula, el endeudamiento patrimonial es pasivo total entre patrimonio. Entonces vamos a dividir esos dos. Pasivo total es pasivo corriente más pasivo no corriente. Listo. Y el patrimonio es el patrimonio neto. Entonces, si tú divides, ya tienes el endeudamiento patrimonial. ¿Cuánto es el endeudamiento patrimonial? Sería pasivo total entre patrimonio, me da 1.6. Entonces, el endeudamiento patrimonial tiene que ser no mayor. Perfecto. Entonces, el banco A me presta. Porque cumple las dos condiciones. ¿Preguntas hasta acá? Full fórmulas y jalas de los datos que tienes. Ahora pasa al banco B. A ver, banco B, vamos a ver si el banco B me presta. Dice, el banco B pide una liquidez ácida superior a 0.7. Ok. Liquidez ácida. Para hallar la liquidez ácida, tienes un numerador y un denominador. El numerador es efectivo, eso está en tu fórmula. Para hallar la liquidez ácida es efectivo más valores negociables o inversiones a corto plazo que no hay, más cuentas por cobrar a comerciales y luego a eso le restas la estimación que es 500. Eso es tu numerador. Efectivo más inversiones a corto plazo más cuentas por cobrar menos la provisión que es 500. Y luego todo eso lo divides entre pasivo corriente, que es 56.000. Divides eso y ya tienes la liquidez ácida. Tu liquidez ácida sería numerador entre el pasivo corriente, me sale 0.75. Entonces, para que el banco B me preste, la liquidez ácida tiene que ser superior a 0.70. ¿Es superior o no? Sí. Entonces, hasta ahí voy bien. Y ahora vamos a la segunda condición, el margen operativo. Para que tú puedas hallar el margen operativo, según el problema, es utilidad operativa entre ventas netas. Esa es la fórmula si tú lo buscas en tu resumen. Entonces, si yo quiero hallar el margen operativo, sería utilidad operativa, que es dato, entre ventas netas. Y para que tú puedas hallar las ventas netas, necesitas saber que las ventas netas es ventas brutas, que te da el problema, menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Las ventas brutas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas te da la venta neta. Divides y ya tienes el margen operativo. El margen operativo será utilidad operativa entre ventas netas y me sale 0.25 o también 25%. Entonces te dice, para que el banco A te preste plata, el margen operativo tiene que ser de al menos, o sea, mínimo tiene que ser 24%. Estoy bien porque me salió 25. Entonces el banco B me presta plata también. ¿Preguntas? Y por último, el banco C. Dime, Cami, te escucho. ¿Las ventas netas de dónde salió? De las ventas brutas de acá arriba menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. Es una fórmula del estado de resultados. Ok. Listo. Y ahora el banco C. Voy a ver si el banco C me presta plata. Dice, el banco C requiere una liquidez absoluta superior a 0.78. Liquidez absoluta. Para hallar la liquidez absoluta, tienes que dividir lo siguiente. Tienes que dividir así. La liquidez absoluta es efectivo
más inversiones a corto plazo que no hay, y todo eso entre pasivo corriente. Esa es la fórmula. Si tú divides, te sale 0.63. Y para que te preste el banco C, dice que tiene que ser superior a 0.78. ¿Es superior? No. Así que el banco C no me presta, porque no cumple con la condición. Y ahí están tus cálculos. Y ahora sí, marca la afirmación correcta. Dice, ¿el banco C te otorgaría el préstamo? No. ¿Los 3 bancos te otorgarían el préstamo? No, porque solamente me presta A y B, la C no. Entonces la respuesta sería la D. El banco A y el banco B es el único que me otorgaría el préstamo porque cumplí con todas sus condiciones. El banco C no. Y ahí está la pregunta 1 usando ratios. ¿Preguntas? O sea, es solamente fórmula y jalar los datos. Vamos a la pregunta 2. A ver, ¿qué dice? A continuación se le presenta la información sobre la empresa Yo Me Pongo el Hombro SAC. Te dan año 2020, año 2019. Te dan todos estos conceptos y te piden. Comparando ambos años, usted diría que la rentabilidad del accionista, si a ti te preguntan cuánto es la rentabilidad del accionista, ¿qué ratio vas a usar? Primero que tienes que usar un ratio de rentabilidad, porque te están preguntando la rentabilidad. Entonces, eso de todas maneras es un ratio de rentabilidad. Pero hay un ratio específicamente que te habla desde el punto de vista del accionista. Ese ratio se llama el ratio ROE. Entonces, tú tienes que saber también qué ratio usar. En este caso, voy a usar el ratio de rentabilidad ROE porque me están preguntando la rentabilidad desde el punto de vista del accionista. Entonces, si tú quieres saber qué tan rentable es una empresa desde el punto de vista desde el accionista, tienes que usar el ROE. Y ahora, como tenemos que comparar, tú siempre tienes que comparar el año menor, ¿de acuerdo? El año menor con el año mayor. O sea, siempre es 2019 y 2020, nunca al revés. Siempre tienes que comparar el año menor con el año mayor. Ahora, ¿cómo se halla el ROE? El ROE, si tú estás mirando tu fórmula del ratio de rentabilidad ROE desde tu celular, el ROE es así, es utilidad neta entre capital social. Esa es la fórmula para hallar el ROE. ¿Cuánto es la utilidad neta? Voy a hallar la utilidad neta del 2019 primero. La utilidad neta sería del 2019, 600.000. Y del 2020 sería 889.000. Jalas. Luego, el capital social. El capital social del 2019 es 466.000 y del 2020 es 600.000. Divide y ya tienes el ROE. Listo. Sacas el porcentaje, si tú quieres, ahí está. Pero no te están preguntando el ROE del año 2019 o del año 2020. Eso es lo que no te están preguntando. ¿Qué te están preguntando? Una vez que ya sacaste el ROE de cada año usando tu fórmula, dice, mejoró, empeoró, se mantuvo, creció. Entonces vamos a ver si mejoró o empeoró. Entonces, si tú quieres hallar la variación de un ratio de un año a otro, ¿qué análisis tienes que usar? Si quieres hallar la variación, el análisis horizontal. Porque el análisis horizontal lo que te dice, y ya lo habíamos explicado, el análisis horizontal lo que te dice es cuánto aumentó o disminuyó. Entonces, como acá quiero saber si aumenta o disminuye, entonces voy a hacer el análisis horizontal. Y para hallar el análisis horizontal tengo que aplicar mi fórmula que ya te expliqué al inicio de la clase, que es año 2, que es el año 2020, menos año 1, entre año 1. ¿Cuánto aumenta? ¿Me sale positivo? Sí, sí te sale positivo y aumenta en 15%. Entonces, mejoró. La respuesta sería mejoró. Porque el ROE que es mayor es el mejor. Entonces, del 2019, que era 129%, pasó a ser 148%. Mejoró. Mejoró en 15%. Pero como acá no hay 15%, entonces solamente mejoró.
Preguntas por la 2. Ok, tengo una pregunta en el chat de Rodrigo que me dice, bueno, me pregunta por la 1 y me dice, ¿cómo sé cuando no me prestan? Porque no cumple la condición, Rodrigo. Te dice el problema, que el banco C requiere una liquidez absoluta superior a 0.78 y a ti no te sale superior ese número, te sale inferior. Entonces no cumple la condición, entonces no te presta dinero. Así de simple, calcula si te prestan o no, por las condiciones. ¿Sí, Rodrigo? Listo, entonces, preguntas por la 2. Ok, voy a la 3. Ya, en la pregunta 3, acá le voy a poner 3, esta es la 2. Listo, en la pregunta 3 tienes que usar los ratios de gestión, los últimos ratios que hemos visto. ¿Qué dice? Esta es una pregunta también fija, así, fija para tus exámenes. Dice, se le presenta la siguiente información del siguiente grupo de empresas. Las cifras están expresadas en miles de soles y considerar que desde el punto de vista financiero es mejor cobrar lo antes posible y pagar lo más tarde posible. Te dan 3 empresas, tienes 3 empresas, y te dicen, se le solicita marcar la opción que contenga el nombre de las empresas que cumplan con estas condiciones. Solamente te piden estas condiciones que lo voy a pintar de rojo. Te pide mejor gestión de cobranza, o sea, la empresa que tiene mejor gestión de cobranza y la que tiene peor gestión de pagos. Entonces tengo que averiguar y comparar en base a estas 3 empresas. Si yo quiero hallar la rotación de la empresa que tiene mejor gestión de cobranzas, voy a hallar la rotación de cuentas por cobrar. Eso es lo que voy a hallar. La rotación de cuentas por cobrar. Y ahora, para hallar la rotación de cuentas por cobrar, para yo poder hallar la rotación de cuentas por cobrar, yo tengo que dividir. ¿Qué es lo que tú tienes que dividir? Si tú miras tu fórmula de la rotación de cuentas por cobrar es ventas al crédito entre promedio de cuentas por cobrar. Entonces, tus ventas al crédito lo tienes aquí. De cada empresa, solamente jala. Y ahora, para hallar el promedio de cuentas por cobrar, para que tú puedas hallar el promedio de cuentas por cobrar, tienes que sumar el inventario inicial de cuentas por cobrar más el final y todo eso entre 2. Esa es la fórmula. Inicial más final entre 2 de cuentas por cobrar. Y así hallas para cada empresa. Una vez que ya tienes el promedio, divide y te va a dar la rotación de cuentas por cobrar. O sea, sería ventas al crédito entre el promedio. Y siempre redondéalo, lo voy a redondear. Entonces, ¿qué dice? Nesté rota 15 veces al año. Goria 8 veces, Lave 7. ¿Quién es la mejor? La que rota más. Si quieres saber la mejor de cuentas por cobrar, es la que rota más. O sea, la mejor es Nesté. Preguntas. Ya tienes la primera. Nesté es la mejor en gestión de cobranzas. Porque rota más veces al año. Ahora quiero hallar la peor gestión de pagos. Entonces voy a hallar, para hallar la peor gestión de pagos, voy a hallar la rotación de cuentas por pagar. Rotación de cuentas por pagar. Para hallar la rotación de cuentas por pagar, básicamente es compras al crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Mis compras al crédito te lo da el problema, esas son las compras al crédito, ya lo tienes como dato. Y luego lo divides entre el promedio de cuentas por pagar. ¿Cuál es el promedio de cuentas por pagar? El promedio de cuentas por pagar es el inventario inicial de cuentas por pagar más el final entre 2. Y así lo calculas para cada empresa, luego divide. Compras al crédito entre el promedio de cuentas por pagar.
Y lo que vas a hacer es redondearlo. Ahí está. Ahora, te están pidiendo la peor. Tú sabes por teoría que la mejor es la que rote menos. Entonces, la peor es la mayor. Si tú quieres hallar la peor en gestión de pagos, es la mayor. ¿Quién es la mayor, Neste? Entonces, la peor en gestión de pagos, según la teoría, según cómo se interpreta, sería Neste, la mayor. O sea, la respuesta sería Neste y Neste. Neste tiene la mejor gestión de pagos, mejor dicho, Neste tiene la mejor gestión de cobros, ahí está, y la peor gestión de pagos. Ambos lo tienen Neste. Y así es como se usan los ratios de gestión, para más o menos comparar, ¿no?, entre empresas, quién tiene la mejor gestión de pagos, mejor gestión de cobros, mejor gestión de inventarios. Básicamente esas son las preguntas. ¿Dudas? O sea, es sencillo. Tienes que sacar datos nada más, pero sí saber tu fórmula y saber interpretar. Eso es básicamente todo lo que tienes que saber. ¿Sí? Listo. Y por último, y vamos a la última y con eso termino. Vamos a poner acá pregunta 4. Dice, la empresa Saman Sac calculó que su ratio de liquidez corriente, entonces voy a poner acá los datos del problema, Me dice que según el problema, los ratios de liquidez corriente, o sea, el ratio de liquidez corriente es 0.7. Ok, y ustedes saben que el ratio de liquidez corriente ¿a qué es igual? Eso tienes que saber la fórmula. Si es 0.7 es activo corriente entre pasivo corriente. Esa es la fórmula. Ok, entonces me dicen, el ratio de liquidez corriente al 31 de diciembre del 2020 fue 0.7. Ok, eso es uno de los datos que me dan. Se sabe que el total de pasivos corrientes a dicha fecha fue 95.200. O sea, también se sabe, te dice, que los pasivos corrientes a dicha fecha es 95.200. Ese es otro dato que tienes. Listo, ¿qué más? Si inmediatamente de calcular el ratio de liquidez corriente, la empresa incrementa la provisión para incobrables por 45.000 soles y se realiza un aporte en efectivo por 70.420 soles, marque la opción correcta. O sea, tenemos que saber qué pasa con este ratio de liquidez después de los dos cambios que hay. Entonces, antes de los cambios, antes de que la empresa incremente la provisión y antes que haya un aporte de capital, tu ratio de liquidez corriente era 0.7. Y tenías un pasivo corriente de 95.200. Entonces, voy a poner datos del problema antes del cambio. Entonces, antes del cambio, yo te pregunto, antes del cambio, el ratio de liquidez corriente era 0.7 y los pasivos corrientes eran 95.200. Entonces, ¿podías hallar el activo corriente? Sí. ¿A qué va a ser igual tu activo corriente? Reemplaza la fórmula. 0.7 es igual activo corriente entre pasivo corriente. Si tú ya tienes el pasivo corriente y quieres hallar el activo corriente, esto pasa a multiplicar. Entonces, tu activo corriente sería 0.7 y este pasivo pasa al otro lado multiplicando. Entonces, esos serían los datos antes del cambio. Tienes tus pasivos corrientes por 95.200, tus activos corrientes que lo hemos hallado por la formulita y los ratios de liquidez corriente 0.7. Eso es antes de los cambios. Luego vamos a hallar los datos del problema, pero ya después del cambio. Antes de hallar después del cambio, tienes que saber qué cambio hubo. Dice, una vez que tú calculaste el ratio de liquidez corriente, la empresa incrementa la provisión para incobrables. O sea, dice, incrementó la provisión. Para eso tienes que saber cómo se registra una provisión. Hazlo con asientos, o sea, tú sabes hacer asientos. Cuando tú incrementas una provisión, ¿qué sube? El gasto por cobranza dudosa, ¿de acuerdo? Eso tienes que saberlo porque lo has estudiado por ajustes.
Sube gasto por cobranza dudosa y sube la estimación de cobranza dudosa. Entonces, esto sube por 45.000. Entonces, eso pasó. Hubo una estimación y así se registra. Gasto contra estimación. Pero, ¿qué más? Además que se incrementó la provisión, dice que se realiza un aporte de capital en efectivo. O sea, además del incremento, hubo un aporte de capital en efectivo. ¿Cómo es el asiento cuando tú aportas capital en efectivo? Cuando yo aporto capital en efectivo, sube dos cuentas. Sube el efectivo, porque me está entrando efectivo por 70.420, y también sube capital social, ¿no? Porque si es un aporte, también sube capital social. Hasta ahí, preguntas. Solamente estoy haciendo los asientos por el cambio. Este es el primer asiento de la provisión y este es el segundo asiento por el aporte de capital en efectivo. Una vez que ya sabes cómo se mueven estos cambios, ya sabes cómo se registra una provisión y un aporte, vamos a calcular de nuevo el ratio de liquidez corriente con los cambios. Entonces, para hallar el ratio de liquidez corriente, yo tengo que dividir activo corriente entre pasivo corriente. Yo te pregunto, ¿cuánto sería tu activo corriente? Mi activo corriente sería el activo corriente que yo tenía antes del cambio, y a eso le tienes que sumar todos los activos corrientes del cambio. Por ejemplo, tienes que sumarle efectivo, porque es un activo corriente, y restarle la estimación, porque tú sabes que la estimación cuando está en el haber es negativo, entonces hay que restarle la estimación. Y esos son mis activos corrientes. Vuelvo a repetir, sería el activo corriente que tenía antes del cambio, y a eso le sumas o le restas todos los activos corrientes que tengas después del cambio, que es el efectivo que está en el debe, que se suma, y la estimación, que también es un activo corriente, pero se resta porque está en el haber. Entonces, tu activo corriente sería 92.060. Después del cambio sería eso. Y los pasivos corrientes sería el pasivo corriente antes del cambio, y a eso le sumas o le restas algún pasivo que tengas aquí en el cambio. ¿Hay algún pasivo? No. Hay gastos, hay activo y hay patrimonio, pero no hay pasivo, o sea, cero, no hay nada. Divides estos dos y ya te salió el ratio de liquidez corriente. ¿Cuánto es? Divide. Y este es el ratio de liquidez corriente después del cambio. ¿Preguntas? Esto es otro tipo de pregunta que suele venir. El antes, te dan algunas transacciones, lo registras y luego hallas el después. Y ahora vamos a ver qué alternativa marco. Dice, marque la opción correcta. El total de activos corrientes antes de los cambios, o sea, el primero, antes del cambio, ¿fue 55.600? No, fue 66.000. Así que la A no puede ser. B. El total de activos corrientes después de los cambios fue 92.060. Después de los cambios, los activos corrientes sí. Fue 92.060. La B es verdadera, pero tengo una opción que hay B y C, así que voy a leer la C. Dice, el ratio de liquidez corriente luego de los cambios es de 0.9670. Sí, después de los cambios, 0.9670. Respuesta, B y C son correctas. Y esas son las preguntas que suelen hacer con el tema de ratios. ¿Preguntas, dudas que tengan? Entonces, antes de que se vayan y antes de terminar la clase, por favor, el día sábado necesito que todos repasen balance constructivo y asientos de cierre, que fue la primera clase del día miércoles, y bueno, y que repasen esta clase de hoy, que es ratios. ¿Por qué? Porque el día domingo, ya saben ustedes, tenemos clases, porque la próxima semana es nuestro examen. El día domingo tenemos clases a las 11:40 de la mañana, y vamos a ver nuestro primer seminario, que voy a juntar balance constructivo con ratios. ¿De acuerdo? Así que para que no se pierdan, tienen que ya haber repasado. ¿Preguntas, dudas que tengan?